Bien, esta es la segunda parte del video donde vamos a explicar problemas referentes a lo que es trabajo, momento lineal, energía y leyes de Newton. Acá en ¿qué problema fue el que quedamos en el video anterior? Donde nos piden calcular la energía potencial de un saltador de trampolín. Aquí están cada uno de los datos de acuerdo al problema y la ecuación para poder calcular la energía potencial va a ser igual a masa por altura por gravedad. Al reemplazar cada uno de esos valores me da que la energía potencial gravitatoria o energía potencial, también se le puede llamar de esa manera, es 5880 joules. Bien, aquí tenemos lo siguiente: una grúa mueve un objeto desde el suelo hasta una altura de 8 metros, un paquete de 200 kilogramos. Entonces me pide determinar la energía potencial del objeto en el suelo, la energía potencial del objeto a los 8 metros y cuál es el trabajo realizado por la grúa. Es decir, hay que hallar la variación de la energía del trabajo cuando la energía potencial final menos energía potencial inicial. Vamos a extraer los datos y aplicar cada una de las fórmulas para poder calcular cada una de estas partes del problema. Bien, el diagrama de la situación es esto que tengo aquí. Vamos a calcular la energía potencial en el punto A y en el punto B. Con esta ecuación tengo entonces energía potencial igual 200 por 0 metros porque está en el suelo, por 9,8 metros por segundo cuadrado me da 0 joules. Cuando vamos a calcular la energía potencial a 8 metros del suelo, el resultado es este. Luego me pide cuál es el trabajo realizado por la grúa, sería energía potencial final menos energía potencial inicial. Aquí tengo cada uno de sus valores y al realizar la resta me queda que es 15.680 joules. ¿Ok? Bien, en este problema me dice determinar la fuerza aplicada a un objeto de 8 kilogramos cuando éste acelera a 1,3 metros por segundo al cuadrado. Acá tenemos lo siguiente: cuando un cuerpo se acelera y tiene una respectiva masa, debe existir una fuerza externa que haga que este cuerpo cambie su posición y por supuesto al cambiar su velocidad hay aceleración. ¿Qué ocurre? Que esta fórmula que tengo aquí, fuerza igual masa por aceleración, es la segunda ley de Newton. En este caso nosotros podemos despejar la M y podemos despejar la A si nos piden calcular una de esas dos variables. Como aquí nos están pidiendo la fuerza, reemplazar la masa y la aceleración, me queda 10,4 newton. ¿Por qué? Porque al yo multiplicar kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, eso equivale a 1 newton. Bien, a continuación voy a colocar acá y explicar ecuaciones de la aceleración y la tensión de la cuerda en un sistema de polea donde en los extremos de una cuerda tienen dos objetos de masas diferentes. Aquí tenemos un primer caso cuando la masa 1 es mayor que la masa 2 y un segundo caso cuando la masa 2 es mayor que la masa 3. ¿Qué ocurre? Como tengo una polea, esa polea, la fricción es mínima, a través de ella pasa una cuerda en la cual tienen atadas dos masas diferentes. Cuando la masa 1, que es esta que tengo acá, es mayor que esta, evidentemente el sistema va a ir en esta dirección, ¿ok? Como lo indica la flecha acá. Y cuando es sentido contrario, que la masa 2 es mayor que la masa 1, va a tener esta dirección. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos varios elementos. Tenemos lo que es la polea, la cuerda y evidentemente las dos masas. Ahora, por la condición de equilibrio, cuando yo tengo un movimiento en un sistema, la sumatoria de la fuerza va a ser igual a masa por aceleración. ¿Qué pasa? Que hay diferentes tipos de fuerzas. Tengo lo que es la fuerza de roce, la fuerza normal, el peso, la tensión de la cuerda, y la fuerza como tal es un tipo de fuerza. Entonces aquí para hallar el diagrama de cuerpo libre, que es lo que me indica a mí cuáles son las fuerzas que interactúan en un cuerpo, en la masa 1 me va a quedar lo siguiente: hacia arriba de él tengo la tensión y hacia abajo voy a tener lo que es el peso 1 en este cuerpo, ¿no? Tensión de la cuerda y el peso 1. Y en la masa 2 vamos a tener la misma tensión porque es una sola cuerda y vamos a tener el peso 2. ¿Cómo hallamos los pesos? El peso 1 va a ser igual a masa 1 por gravedad y el peso 2 va a ser igual a masa 2 por gravedad. Esto que acabo de hacer acá se le llama diagrama de cuerpo libre, ¿ok? Bien, este mismo diagrama nos sirve para este problema y las fórmulas para el peso también nos va a servir para acá. Pero ¿qué ocurre? Que para hallar la aceleración y la tensión, las fórmulas van a ser un tanto diferentes y las vamos a colocar en esta parte. Cuando la masa 1 es mayor que la masa 2, como lo indica aquí arriba, la aceleración va a ser igual al peso 1 menos el peso 2 sobre masa 1 más masa 2. Y la tensión de la cuerda va a ser igual al siguiente: peso 2 más masa 2 por aceleración. Estas son las dos ecuaciones que vamos a utilizar cuando la masa 1 es mayor a la masa 2. Cuando la masa 2 es mayor que la masa 1,
Entonces la aceleración va a ser igual al peso 2 menos el peso 1 sobre masa 1 más masa 2. Y la tensión va a ser igual al peso 1 más masa 1 por A. Entonces estas son las ecuaciones, fíjense que son un tanto diferentes y hay que poner cuidado al momento de utilizar cada una de las ecuaciones respectivas. ¿Quién me dice a mí cuál es la masa mayor? Me lo dice el problema. Entonces allí tenemos que poner un tanto de cuidado. El diagrama de cuerpo libre acá es igual que en la primera ocasión. Tengo tensión, tengo el peso 1 y el otro diagrama de cuerpo libre de la masa 2 va a ser tensión y aquí tengo el peso. ¿Cómo calculamos los pesos con todas estas ecuaciones? De manera general, el peso va a ser igual a masa por la gravedad del objeto. Es importante resaltar que si aquí la masa 1 es mayor a la masa 2, quiere decir que el peso 1 es mayor al peso 2. Si aquí la masa 2 es mayor a la masa 1, entonces el peso 2 es mayor que el peso 1. Bien, aquí nosotros vamos a calcular lo que es la aceleración y la tensión de la cuerda. Fíjense que acá la masa 1 vale 7 kilogramos y la masa 2, 2 kilogramos. ¿Qué quiere decir esto? Que la masa 1 es mayor que la masa 2, entonces el sistema va a tener esta dirección, va a ir hacia el lado izquierdo, hacia abajo. Entonces, tenemos que utilizar las ecuaciones que les acabo de enseñar referente a lo que es la masa 1 mayor a la masa 2. Aquí vamos a plantear cada una de ellas y vamos a sacar las cuentas respectivas. Bien, aquí calculamos los pesos 1 y peso 2 de acuerdo a la fórmula y a los datos que tengo aquí en el problema. Nos dan estos resultados, hallamos la aceleración con esta ecuación. Tengo peso 1 menos peso 2 sobre masa 1 más masa 2. A resolver, hago la resta de arriba y la suma de abajo y los resultados los divido, me da 5,44 metros por segundo cuadrado. Si vamos a hallar la tensión de la cuerda, esta es la ecuación, peso 2 más M2 por A. Al reemplazar primero, resolvemos este producto y luego el resultado le sumo 19,6 y me da 30,68 newton. Esta es la tensión de la cuerda, que es una fuerza, y la aceleración del sistema. Bien, un objeto de masa 10 kilogramos se mueve sobre el horizontal solo en el eje X cuando se le aplica una fuerza F a la derecha de 8 newton, pero a su izquierda se opone una fuerza de roce o de rozamiento FR de 0,9 newton. Hacia arriba de este objeto se encuentra la fuerza normal, que es perpendicular, la llamamos Fn, y hacia abajo el peso llamado P. Entonces me pide lo siguiente: determinar el diagrama de cuerpo libre que muestra la fuerza que interactúa sobre el cuerpo de 10 kilogramos, la aceleración del sistema, el peso y la fuerza normal del sistema. Entonces vamos a colocar aquí el objeto con cada una de las fuerzas que me indica aquí en el enunciado para ir sacando cada una de estas partes que me pide el problema. Bien, ¿qué ocurre? Aquí tengo ya el problema, ¿ok? El sistema se va a comportar de esta manera. Él se va a mover a la derecha. ¿Por qué se va a mover a la derecha? En la horizontal, porque esto es un movimiento en dos dimensiones. Vas a tener un movimiento en X y un movimiento en Y. En este caso se mueve solamente en el X. En el Y no hay movimiento. Él se mueve hacia la derecha porque esta fuerza es mayor que esta. Miren la cantidad. 8 newton vence a 0,8 newton. 0,9, perdón. Aquí sería 0,9. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Él se va a mover hacia ese lado. Entonces, como ocurre eso, vamos ahora a hacer el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre solamente es un plano cartesiano que te indica a ti cuáles son las fuerzas que actúan en un cuerpo. Aquí tengo lo que es la fuerza, aquí lo que es la fuerza normal, aquí lo que es el peso y aquí lo que es la fuerza de roce. Cada una de estas magnitudes que tengo acá es lo que tengo que poner en el diagrama de cuerpo libre. Ahora me pide la aceleración del sistema. ¿Cómo lo vamos a calcular? Con esta fórmula. Yo la voy a deducir y se las voy a dejar listas. Me quedaría. Aquí en el eje X es donde se mueve. Entonces decimos que la sumatoria de la fuerza es igual a masa por aceleración, eje X. ¿Ok? Porque hay movimiento. Hay movimiento. ¿Ok? Por la condición de equilibrio de las leyes de Newton. Entonces aquí tengo. Voy a tomar como referencia los signos. Este es más y este es menos. Entonces me quedaría fuerza menos fuerza de roce va a ser igual a masa por aceleración. Esta ecuación que tenemos acá, nosotros la vamos a utilizar para poder calcular ciertas magnitudes. Esta la podemos utilizar para calcular la fuerza de roce, la masa o la aceleración, dependiendo de lo que nos diga el problema. Como aquí nos está pidiendo la aceleración, la ecuación de la aceleración va a ser igual a lo siguiente: fuerza menos fuerza de roce entre la M multiplica la A pasa a dividir.
¿Ok? Entonces aquí solamente reemplazamos cada una de las fuerzas que nos dice el problema para calcular la aceleración. Bien, al despejar la A de esta ecuación me queda esto, reemplazo cada uno de los valores y me queda 0,71 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora vamos a calcular la parte C, que es el peso. El peso es igual a masa por gravedad. La masa del objeto aquí es 10 kilogramos y la gravedad, que es una constante, es 9,8 metros por segundo cuadrado. Cuando multiplico me da 98 newtons. Ahora me dice la fuerza normal. La fuerza normal se da en el eje Y, tal como lo indica aquí. Pero como el movimiento se da en el eje X, por la condición de equilibrio, la sumatoria de la fuerza, en este caso en el eje Y no hay movimiento, va a ser igual a 0. Entonces, ¿quiénes están acá? Está la normal, fuerza normal, menos el peso. ¿Ok? Porque tomo como referencia el plano cartesiano. Positivo aquí, negativo acá. Luego yo despejo aquí, fuerza normal es igual al peso, y como yo sé cuál es el peso, me dice que va a ser igual a 98 newtons. Y eso es todo el problema.